Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos presentando 100 días de gloria y clamor por la familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El dolor y el sufrimiento, una realidad en la familia. El dolor y el sufrimiento. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Salmos 34, 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Le protegerá todos los huesos, y ni uno de ellos se quebrará. Esta semana iniciamos un tema muy profundo, como lo es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, un tema muy profundo, como lo es el dolor y el sufrimiento. Y miraremos cómo sanar el dolor y el sufrimiento en la familia. Cómo quitar ese sufrimiento, cómo quitar ese sufrimiento que ha hecho que mucha familia se haya perdido la alegría, se haya perdido la sonrisa, se haya perdido la paz, se haya perdido la armonía. Y muchas familias que antes reían, hoy solo lloran. Muchas familias donde antes se sentaban a una mesa a comer, a disfrutar juntos, ahora hay contiendas, peleas, conflictos, hay tristeza profunda y hay dolor. Se ha perdido lo que antes un día era. El hogar que un día soñaron, hoy ya no es, por situaciones que han pasado. Y en la familia solo hay dolor, sufrimiento, tristeza, amargura. Hay familias que están en depresión, y cuando alguien llega a la casa, nota ese ambiente de tristeza, de soledad, nota ese ambiente de desolación, de dolor. Usted quizá ha llegado a casas que cuando llega es como que siente una densa niebla de dolor, de tristeza. Es como cuando llega a una casa de luto, o cuando llega a una casa donde recién ha muerto un familiar, a una casa donde hay un enfermo. Usted siente que hay una densa niebla de tristeza, de dolor. Y hay muchas familias que están así desde hace muchos años, padeciendo el dolor, la tristeza, el sufrimiento. Hogares que un día fueron hogares alegres, hogares de risas, hogares de amor, de alegría, pero hoy, por la muerte de un familiar, hay dolor y hay sufrimiento. Y en tu rostro se refleja ese dolor, en tu rostro se refleja ese sufrimiento. Incluso tu apariencia física ha cambiado. Ahora la gente dice: te ves más acabado. La gente te dice: quizá los años no han pasado en vano. Pero el dolor y el sufrimiento, tu estado físico lo ha descompuesto. Por eso la palabra dice, hay un pasaje que dice que el corazón triste y abatido seca los huesos. Y es como que a medida que tú estás triste, con dolor, el cuerpo se enferma, la piel se arruga y los años van marcando aún más las cicatrices del alma. Y hay sufrimientos que parecen ser perpetuos en el corazón del hombre. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo?
para que esté con vosotros para siempre. Ese otro consolador, usted lo puede tener diferentes sinónimos, pero en otras palabras, en el significado espiritual de ese consolador es una persona que va a estar contigo en medio de los problemas, va a estar contigo en medio de la crisis. Es una persona que va a estar contigo en medio del luto, en medio del llanto, en medio del divorcio. Va a estar contigo en medio de la traición, en medio del fracaso, en medio de la depresión. Nadie puede estar contigo siempre. Nadie puede estar con nosotros siempre, sino el precioso Espíritu Santo de Dios. Es el único que está con nosotros siempre. Y aunque haya crisis, aunque haya dificultad, aunque haya momentos de dolor, Él no abandona. Él está allí siempre. Él está allí siempre. Él nunca nos abandona, nunca nos ha dejado, nunca te dejará ni te desamparará. Cuando perdemos a un ser querido y llega la hora de despedirlo, quizá perdiste a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu cónyuge. Ahora que hubo la pandemia del COVID y muchas familias estaban en luto, en llanto, en dolor, en miedo. Y entonces, cuando se perdía un ser querido, pocas personas podían ir al sepelio, pocas personas podían ir a la casa y había una soledad. Pero ahora que ya la gente puede ir, entonces la gente va al sepelio, va a la casa o va a la funeraria, donde está esa viuda llorando, donde está el huérfano llorando, donde está el que ha perdido al hermano. Y mucha gente llega allí para acompañar, para darte el sentido pésame. Y algunos se quedan en el cementerio, algunos se quedan en la funeraria, en la casa, pero otros acompañan al cementerio. Y allí en ese momento dejas a tu familiar, a tu ser querido. Y algunos toman y vuelven a sus casas. Otros vuelven con la viuda, con el huérfano. Pero luego pasan las horas y la casa va quedando vacía, va quedando sola. Y la viuda y el huérfano van quedando cada vez más solos, porque la gente acompaña por un momento y se va. Pero hay uno que no se va, hay uno que está siempre y que nunca abandona, hay uno que no abandona al huérfano, hay uno que no abandona a la viuda, hay uno que no abandona a ese que está en sufrimiento, en dolor, en desesperación, y es el precioso Espíritu Santo de Dios. Ese nunca abandona. Él está cerca de ti que estás sufriendo. Él está cerca tuyo que estás padeciendo. Él está cerca de ti que estás atravesando un momento de dificultad. Él está cerca de ti que hoy estás huérfano. Está cerca de ti que hoy estás viuda o estás viudo. Él está cerca de ti, cerca de ese hombre que ha perdido el empleo. La empresa quebró y ahora hay una cantidad de deudas. Está cerca de ese hombre que ahora sufre, o de esa madre que ahora sufre porque su hijo está en la cárcel, o esa madre que sufre porque su hijo se acaba la vida en el alcohol, en la droga. Él está cerca de ti. Mamá, papá, hijo, Él está cerca de ti. El Espíritu Santo de Dios no abandona. Es el único que está con nosotros, dice la palabra, para siempre. Es el otro consolador que estará con nosotros para siempre. Porque en la tierra tu hermano, tu amigo te puede consolar por un momento,
pero hay un consolador que estará para siempre, y es el Espíritu Santo de Dios. Y ese precioso Espíritu Santo de Dios es el que tienes que decirle: ven y lléname, llena este vacío, llena este dolor y calma este sufrimiento, calma esta dificultad. Es el único que puede estar contigo. Y vamos a ver los diferentes tipos de dolor y sufrimientos que hay en la familia y que desarrollaremos. Hay dolor y sufrimiento por enfermedades y por problemas de salud. La enfermedad de un familiar, la enfermedad de un miembro de la familia, ya sea física o mental, genera también dolor y sufrimiento, tanto para él que está enfermo como para ti, que ves como tu familiar poco a poco se le acaba la vida, que ves como tu familiar no para de quejarse por el dolor, por el cáncer que ha hecho metástasis, por el SIDA, que ves como tu familiar tiene ahora problemas en los pulmones y no puede respirar, respira a través de una máquina. Para ti, tú sufres al ver a tu mamá ya de 80 años, a la cual tienes que atender todos los días, y tú lo haces con amor, pero tú quisieras que tu viejita estuviera bien, saludable. Así que hay un sufrimiento en la familia por el dolor y la enfermedad de un ser querido. Y hay familias que han gastado mucho recurso en la enfermedad, familias que quisieron avanzar en otras cosas, pero el recurso económico, el poco que tenían, lo invirtieron en ese familiar que está enfermo. Hijos que nacieron con un síndrome, hijos que nacieron con una enfermedad o con una muerte cerebral. Y hay casos de personas que tienen 30 años en una cama, han crecido en una cama. Madres que tienen hijos que con cualquier cosa se enferman y deben correr constantemente para la clínica. Y hay un sufrimiento y hay un dolor por eso. Hay otro dolor y otro sufrimiento por el luto, por el llanto, por la muerte de un ser querido. Quizá el COVID se llevó a tu papá, a tu mamá, se llevó a tus amigos. Y tú, desde la muerte de tus familiares, has entrado en depresión. Sientes que no eres el mismo y hay un dolor que no has podido superar. Hay un dolor que no has podido superar. Sientes que intentas reír pero no puedes. Intentas socializar pero no puedes. Algo se fue de ti. La palabra o la frase común cuando un familiar muere y la que muchos dicen es: te llevas media parte de mi corazón, o te llevas o me destrozas el corazón. Porque eso pasa cuando alguien pierde a un ser querido, como que sentimos que el corazón se rompe en 1000 pedazos. Esa madre o ese padre que recibe la noticia que a su hijo le quitaron la vida, o su hijo murió en un accidente, y los planes y sueños que ese joven tenía quedaron en una carretera, quedaron en la nada. Y hay muchas madres que durante el COVID, o muchas madres que hoy han tenido que
enterrar, sepultar a sus hijos. Y hay un dolor, un sufrimiento. Hay un sentimiento que no han podido superar. El Espíritu Santo de Dios, mujer, papá, está contigo. El Espíritu Santo de Dios quiere hoy entrar a tu vida y sanar tu corazón, porque este es el tiempo en que Dios quiere levantar tu familia. Este es el tiempo en que Dios quiere levantar tu vida. Tú que has estado durante mucho tiempo, quizá tu familiar partió hace 15 años, pero todavía estás en luto. Quizá tu familiar partió hace mucho tiempo y desde que él murió o ella murió, tú no has vuelto a sonreír y tu vida cambió por completo. Este es el tiempo en que Dios quiere levantar tu vida. Dios quiere restaurarte y Dios quiere sanar tu corazón. Este es el tiempo en que Dios quiere levantar familias en victoria. El sufrimiento y el dolor son necesarios que los pasemos, hacen parte de nuestra realidad y de nuestra vida. Pero una cosa es atravesar momentos de dolor, momentos de sufrimiento, y otra cosa es quedarse a vivir en el sufrimiento y en el dolor. Y es lo que usted no puede permitir. Y en el nombre de Jesús, levántate. Tú no puedes permitir vivir toda tu vida en dolor y sufrimiento, porque son dos cosas distintas. Todos atravesamos momentos de dolor, todos atravesamos momentos de luto, momentos de enfermedad, momentos de crisis económica, momentos de deudas, momentos en los que no queremos seguir, pero son momentos. Porque el Espíritu Santo de Dios llega, nos levanta, nos restaura, nos sana y nos ayuda a seguir adelante. Los hijos de Dios atravesamos el dolor, atravesamos el sufrimiento y no nos quedamos estancados. Lo que Pablo vivió fue dolor y sufrimiento. Y desde su dolor y sufrimiento dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, desde su dolor y su sufrimiento, fue el que dijo: para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. Pablo, desde su dolor y sufrimiento, dijo: y la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inunde nuestros corazones en Cristo Jesús. Pablo sabía lo que estaba hablando. Era un hombre de sufrimiento, un hombre de azotes al cual golpeaban mucho, pero estaba seguro de que ese sufrimiento y ese dolor era temporal. Como tú hoy tienes que convencerte y estar seguro que tu sufrimiento y tu dolor es temporal, porque el Espíritu Santo de Dios, si tú abres tu corazón, te levantará, te restaurará y te llevará adelante. El sufrimiento y el dolor que hay en tu familia, yo vengo a decirte hoy de parte de Dios, es temporal, no es eterno. Y este es el tiempo en que Dios quiere sanar tu familia, sanar tu corazón y levantarte y llevarte a una nueva temporada, una temporada de alegría, una temporada de risas, una temporada de paz, de armonía. Dios quiere llevarte. Pasa esa hoja del dolor y el sufrimiento eterno que ha estado en tu casa durante mucho tiempo. Este es el momento en que Dios quiere hacer de ti una persona diferente. Quiere hacer de ti una mujer, un hombre victorioso. Quiere hacer de ti una familia en victoria. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte. Ese zarandeo significa prueba, dificultad, dolor, momentos difíciles.
y le dijo: ve y vuelve y cuéntanos cómo te fue. El Señor siempre estará contigo. Dice la palabra que es necesario que a través de muchas pruebas, a través de dificultades, seamos nosotros probados. ¿Por qué? Porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es donde nosotros replanteamos muchas cosas. El dolor y el sufrimiento no son una desgracia para tu vida. Son momentos que es necesario que pasen en la vida. No son una desgracia. Son temporadas difíciles. Pero con la ayuda de Dios podemos avanzar. La palabra dice que nuestra fe debe ser probada como el oro, que se prueba en el fuego. Es necesario que a través de las pruebas nuestra fe sea probada. A través de las dificultades nuestra fe sea probada. Tu fe ha sido probada con lágrimas, con luto. Ha sido probada tu fe con enfermedad. Y aquí estás clamando por tus hijos. Aquí estás orando. Dios te recompensará. Dios te levantará. Pero mantente firme, amando a Dios. Y persiste. Y hoy es el día. Hoy es el día y este es el tiempo en que tú tienes que soltar el luto. O has tenido una gran pérdida. Has sufrido mucho. Has llorado mucho. Y duele, porque lo he experimentado, duele. Pero la temporada del luto y del llanto ha pasado. Y ahora Dios quiere restaurar tu vida, sanar tu corazón, sanar tus heridas. Hay otro dolor y hay otro sufrimiento que es por conflictos y por rupturas familiares. Hay diferencias que son irreconciliables. Hay desacuerdos en la familia y eso genera un constante dolor y un constante sufrimiento. Cuando los esposos no se ponen de acuerdo y constantemente pelean, hay hijos que sufren por eso. Hay hijos que sufren viendo cómo sus padres crecen en una constante guerra, en una constante disputa, en una constante discusión y pelea. Y dicen los hijos: ¿cuándo seré feliz? ¿Cuándo podré ver a mis padres que se amen, que se respeten? Hijos crecen con su corazón herido de ver cómo sus padres se maltratan. Así que hay dolor y sufrimiento por conflictos y rupturas familiares. Hay dolor y sufrimiento por abuso y también por violencia. Y esa violencia, cuando se presentan casos de feminicidio, cuando se presentan casos de hombres que golpean a la mujer o de mujeres que maltratan a los hombres, hay un sufrimiento y hay un dolor físico, dolor sexual también, porque dentro del matrimonio también se cometen abusos sexuales y hay hombres que violan a la mujer. Hay mujeres que se sienten abusadas por su cónyuge y eso genera un dolor y un sufrimiento. Genera aquí adentro dolor. Hay dolor y sufrimiento por problemas económicos, dificultades financieras, como por ejemplo la falta de empleo, como la falta de oportunidades para poder laborar, la pobreza o el endeudamiento excesivo. Todo esto también puede generar dolor y sufrimiento, y eso genera ansiedad, genera estrés, genera depresión. Por la parte económica, muchos hogares están en sufrimiento al ver cómo tienen que pagar cosas, cómo tienen que solventar la enfermedad de su hijo, cómo tienen que pagar los estudios de su hijo, la universidad, y no hay dinero. Y entonces entran en un
dolor y en un sufrimiento por eso, porque siempre están en crisis. Hay un dolor y hay un sufrimiento por las adicciones y problemas de conducta en el hogar. Una madre me escribió esta mañana, hace poco, antes de empezar, que su hijo tiene problemas de adicción y ella y él, el esposo, sufren al ver cómo su hijo se encierra en el cuarto a consumir y a consumir, y la vida se le está acabando, la vida se le está apagando a este joven en las drogas y en el alcohol. Y hay muchos hogares que tienen que lidiar con esto, porque hay muchos de estos jóvenes que están en drogas, en alcohol, que ahora le roban a los padres para poder consumir. Ahora incluso ya delinquen en la calle para el consumo, porque han perdido el empleo. Ninguna empresa los quiere por su adicción. Son irresponsables, irrespetuosos, y entonces ahora se han vuelto delincuentes y roban para consumir. Y hay un sufrimiento de los padres, hay un sufrimiento de los hermanos. Ya varias veces lo han llevado a la cárcel. Varias veces la madre ha tenido que ir a la cárcel a llorar por su hijo, a visitarlo. En el nombre de Jesús, tú no tendrás que ir a una cárcel a visitar a tu hijo. Tú no tendrás que ir a una cárcel o a un cementerio a llevar flores, porque tu hogar será un hogar de victoria. Tu hogar será un hogar donde está el poder de Dios, y tus hijos serán restaurados y serán levantados. Tú no tendrás que ir a la cárcel a llevar comida o a llevar un presente, no. Lo entregarás en persona a tu hijo en tu casa, porque tú en estos 100 días verás la gloria de Dios en tu familia, la gloria de Dios en tu hogar, y Dios restaurará, Dios levantará tu familia. El dolor y el sufrimiento no estarán, no serán eternos, serán momentos, pero no te quedarás a vivir en el dolor, no te quedarás a vivir en el sufrimiento. Y hay dolor y sufrimiento también por la crianza de los hijos, que se pueden presentar dificultades. Dolor y sufrimiento también por cambios en la vida. Por ejemplo, tienes que irte de tu país. Por ejemplo, hermanos venezolanos que muchos han abandonado Venezuela, colombianos también, que se van con dolor, con ilusión y con sueño, pero con dolor de dejar a su familia para Estados Unidos, para Europa, buscando un mejor futuro, porque en sus países no lo pudieron lograr. Y hay un dolor por la separación de los seres queridos. Hay un dolor y un sufrimiento porque mi hermano ya no está cerca, porque mi hijo ya no está cerca. Ahora está a miles de kilómetros, a muchas horas de distancia. Y muchas familias que sufrieron y sufren porque al ver el desespero económico por querer salir adelante y no pueden, entonces atraviesan el Darién. Muchos han muerto en esas travesías cruzando la frontera, y hay un dolor y un sufrimiento también por eso. Y es importante entender en este tiempo que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, si tú buscas a Dios, si tú solo buscas a Dios, pero si buscas a Dios con tu familia, Él te dará a su Santo Espíritu, el cual es el Consolador, el cual te levantará y te sostendrá en este tiempo difícil, en este tiempo de angustia, en este tiempo de clamor. Y tenemos una esperanza. Y tenemos una esperanza. Salmo 34:18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará
de todas ellas. Le protegerá todos los huesos y ni uno se quebrará. Cuando nos acercamos a Dios, Él nos fortalece. Él nos levanta de en medio de la crisis. Y yo creo que Dios te va a levantar. Y yo creo que Dios te va a restaurar. Y yo creo que Dios te va a sanar. Y yo creo que este es el tiempo que Dios ha determinado para transformar tu sufrimiento y tu dolor en paz, armonía y también en alegría. Oh, yo creo en mi corazón que este es el tiempo. Y Dios ha puesto este tema en mi corazón porque siento que Él quiere restaurar familias. Él quiere sanar tu sufrimiento. Él quiere sanar tu dolor. Él quiere sanar tus heridas. Familias que han estado sufriendo, familias que han estado padeciendo, familias que han estado en dificultad, en llanto, en luto, familias que han estado en constante sufrimiento. Este es el tiempo de la restauración. Este es el tiempo en que Dios va a hacer algo en tu hogar. Es el tiempo en que Dios va a hacer algo en tu familia. Así que prepárate, porque yo creo que Dios te va a levantar y Dios te va a restaurar. Y quiero orar en esta mañana. Quiero orar. Usted aquí en el chat de la transmisión puede escribirnos su petición. Vamos a orar por cada una de ellas. Quiero orar por familias que están en sufrimiento y que están en dolor. Y el Señor pone en mi corazón por esas familias que están sufriendo por el luto. Mañana desarrollaremos más ese tema, hablando acerca del luto y de cómo superar, porque hoy fue un tema muy general de las diferentes crisis por el sufrimiento, el dolor, pero entraremos a desarrollar tema por tema durante estos días. Así que mañana hablaremos de cómo superar el sufrimiento y el dolor por el luto, por la muerte de un ser querido. Pero Dios pone en mi corazón hoy orar, porque hay familias que están atravesando el luto. El COVID, o una bala, o un accidente, u otra enfermedad se ha llevado a un familiar. Muchos quizá hoy están allí con el ataúd en medio de la funeraria, o el ataúd en medio de la casa, en la sala, y ahora están reunidos llorando alrededor de ese familiar que ha partido, y hay dolor y hay dificultad. Pero vamos a orar en este tiempo, porque yo creo y siento de parte de Dios que Él quiere restaurar y sanar tu corazón. Así que dispón hoy tu vida y dispón tu corazón y dile: Señor, sana mi corazón, sana mis heridas, mira este dolor que he tenido durante mucho tiempo. Vamos, dígale a Dios: Padre, gracias por tu palabra.